Familia de la fe, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Dios los bendiga enormemente a todos. Para mí es un orgullo hacer lo que hago porque sé que trabajo para mi Padre Celestial y de Él vendrá mi socorro y Él vendrá mi recompensa, mis hermanos. Dios los guarde donde quiera que se encuentren, en las actividades que están realizando, sean bendecidos. Y hoy como todos los jueves, nos estamos reuniendo para continuar con este discipulado y hoy tenemos la lección número 4 y ella nos va a hablar sobre la oración. Amén, mis hermanos. Y así como lo hizo el Señor por mí, así quiero hacerlo me nace, y obviamente que ese sentir es del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? A que así sea por un alma, por una persona que reciba ese discipulado, para mí es gratificante. Y así como en el lugar donde yo me encontraba hace unos meses atrás, ya privado de mi libertad, habíamos en ese lugar más de 600 personas. Y de esas 600 personas, por ahí el 7%, sea mucho, asistían a la iglesia. Sí, ya éramos 10, 12 personas que eran los que íbamos a congregarnos, a recibir la palabra y a salir adelante con ella. Como dice su palabra, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Sí, pues igualmente me nace a mí hacer esto que lo hago, no lo hago por nadie, lo hago es para el Señor, porque sé que algún día se verán los frutos. Amén, iglesia. Y quiero que abran sus Biblias en el día de hoy en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 18 al 18. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción de tu Santo y poderoso Espíritu. Amén, amén y amén. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén y amén. Padre amado, Padre celestial, Señor mío y Dios mío, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, por medio de este audio, Señor, el único objetivo, Señor, de poderte agradar, alabar, adorar, y glorificar y honrar tu nombre, Padre amado. De decirte, Señor, gracias por lo que vienes haciendo en cada uno de nosotros y por lo que vas a hacer, Señor. De una vez te damos las gracias, la honra a ti, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos has sacado del lago cenagoso, tú nos has sacado de la perdición, Señor. Y cada día tratamos de encaminarnos, de buscarte, de honrarte, de glorificarte y darte la gloria y la honra a ti, Padre amado. Gracias porque sabemos que tú, Señor, no nos dejarás en vergüenza, Señor. Sabemos que tú, Señor, tienes un propósito para este discipulado, para este grupo de hombres, de mujeres esforzados y valientes que han tomado la decisión de escucharte, de recibirte, de abrirte la puerta, abrirte la entrada de su corazón a ti, oh, mi Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, tendrás grandes cosas para nosotros, a pesar de que estemos pasando por la prueba, por medio de la crisis, por medio de la situación, Señor. Tú nos sacarás victoriosos, Padre amado. Queremos honrarte, glorificarte, Señor, porque tú eres el centro de nuestra vida, el centro de nuestras prédicas, el centro de todo, Padre amado. Bendícenos, oh Dios, con tu santo y poderoso Espíritu, y que esta semilla, Señor, caiga en buena tierra, Padre amado, que se vean los frutos que tú quieres que se vean, Padre amado.
con el respaldo y el apoyo del Espíritu Santo, Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, varones, teníamos tarea. La semana anterior les había dejado unas tareas. Era con relación al Pentateuco y los libros históricos, ¿verdad? Y recordemos que los libros pentateucos son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Josué, Jueces, Rut, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther hacen parte de lo que son los 12 libros históricos. Amén. Ese es el orden en el que nosotros debemos de aprendernos estos libros, ¿sí? Recordémonos que esto hace parte de nuestra Biblia, que tiene 66 libros, ¿sí? Que ya habíamos hablado en la primera lección sobre el arrepentimiento. La segunda hablamos sobre la salvación. La tercera hablamos ya un poquito más profundo de lo que es la Biblia. Y en el día de hoy vamos a hablar lo que es la oración, ¿sí? ¿Y qué es la oración, mis hermanos? La oración es, sin dar tanto rodeo, ir directamente a su significado, es hablar con Dios, contarle, desahogarnos, intimar con nuestro Creador. Eso es la oración en pocas palabras, ¿sí? Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, nos hacemos sus hijos, ¿sí? Y quiero que vayan tomando apuntes y vayan llevando en un cuaderno, porque en la lección número 6 vamos a hacer un alto, vamos a hacer un examen de lo que hemos visto durante esas 6 lecciones. Entonces es importante que ustedes no me muestren a mí, sino le muestren al Señor que han evolucionado y que han crecido espiritualmente en el conocimiento de la palabra. Amén. Y ahora sus Biblias en Romanos 8:16. Y dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y también en Hebreos 4:16. Recordemos de que yo no voy a leer todos los pasajes, pues para hacer un poco más corto el audio, pero sí les recomiendo a cada uno que profundice en cada uno de los versículos aquí mencionados. Amén. Según lo anterior, podemos, por medio de la oración, conversar con Dios con toda confianza, ¿sí? Podemos conversar con el Señor sin ningún inconveniente, contándole, desahogándonos, diciéndole lo que nos pasa, aunque ya sabemos que Él lo sabe todo, ¿verdad? Pero Él nos pide que nosotros abramos nuestra boquita y le confesemos y conversemos con Él. Nuestra oración puede ser audible o también en silencio, quizá con lágrimas o en un tiempo de agradecimiento al Señor. ¿Sí? El cristiano verdadero tiene buena y diaria comunicación con Dios. Tendrá mucho interés para vivir una vida santa. Manifestará el amor de Dios y dará fruto. La oración es al cristiano tan indispensable como el oxígeno para vivir, ¿sí? El
el cristiano que no ore como lo hacía el profeta Daniel, que lo hacía 3 veces al día, sí, pues es como, ¿qué le puedo decir yo? Un ejemplo, un militar o un policía sin su uniforme, sin su arma, sin sus botas, pues no sería el militar, ¿verdad? Para que se identifique como tal. Pues lo mismo pasa con el cristiano, ¿sí? El cristiano verdadero tiene una buena y diaria relación o una buena comunicación permanente por medio de la oración con nuestro Padre Celestial. Amén. Y hoy vamos a mirar cómo debemos orar, ¿sí? Y vamos a ver 5 pasos. ¿Cómo debemos orar? Primero, debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo vemos ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Segundo, debemos orar al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Acuérdense de que todo lo que pidamos, lo pidamos por medio de nuestro Señor. Y eso lo encontramos ahí en Juan 14, del 13 al 14. Tercero, debemos orar guiados por el Espíritu Santo. Debemos tener claro que nuestra oración debe ser guiada, ¿sí? Siempre por el Espíritu Santo. Y eso lo encontramos ahí en Romanos 8, 26 y 27, ¿sí? Y cuando hablamos de guía del Espíritu Santo, hay veces que quiero hacer un alto aquí, ya que se me trae eso a la mente en estos momentos. Y he escuchado a veces personas que dicen, ¿sí? O que le dan un calificativo al Espíritu Santo. Quiere decir que es la tercera persona, ¿sí? de la Trinidad. Pero, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? El hecho de que sabemos que está Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Es el juego de la Trinidad, como por decirlo así, pero son uno solo, ¿sí? No quiere decir de que es que primero Dios, segundo Jesucristo y tercero la Trinidad. No, son 3 personas, ¿sí? En una sola, ¿sí? Y por ende, todas tienen el mismo grado, ¿sí? De amor, de responsabilidad, de especial, por decirlo, en nuestra vida. Entonces no quiere decir de que es que yo quiero más a mi papá Dios, menos a Jesús y tercero al Espíritu Santo. No, todos nos debe de quedar claro de que todo es un solo juego, ¿sí? Y que los 3 son uno. Amén, mis hermanos, para que no tengamos que calificar, es que como es la tercera persona de la Trinidad, entonces yo lo voy a colocar con menos valor o con menos amor. No, todos los 3 son uno solo y tienen el mismo valor. Esto para que nos quede claro, porque he escuchado por ahí conceptos donde la gente no tiene bien claro de lo que es la Trinidad. Tenemos un solo Dios, ¿sí? Eso es totalmente claro. Amén. Bueno, entonces dijimos que debemos pedir conforme a la voluntad. Segundo, debemos orar al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, debemos orar
guiados por el Espíritu Santo, muy importante. Cuarto, debemos orar con fe, tener la seguridad de que vamos a recibir la respuesta del Señor. Hebreos 11 del 1 al 6, Mateo 21, 22, o sea, capítulo 21, versículo 22. Sí, y acordemos lo que dice Santiago, sí, búsquelo ahí en el capítulo 1, en el versículo 4, sí, que pidamos, y todo lo que pidamos, pidámoslo con fe, sí, porque si no pedimos con fe, sí, pues mis hermanos, sencillamente no va a pasar nada, ¿sí? Tenemos que creer de lo que estamos pidiendo se va a cumplir, ¿sí? Y obviamente que debe estar como en el primer punto, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Yo pido algo, ¿sí? Y ese algo no se da, ¿es por qué? Porque sencillamente le digo que no está alineado con la voluntad de Dios, porque muy seguramente está pidiendo un capricho, está pidiendo algo que realmente todavía no necesita, ¿sí? O que mejor lo está protegiendo de algo. Si usted le está pidiendo un trabajo, ¿sí? Una sanación, todo es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Para que su nombre, su gloria, siempre sea glorificada. Amén, mis hermanos. En la oración tenemos que ser persistentes. Y yo tengo un lema y siempre lo he compartido donde voy, y es insistir, persistir y nunca desistir, ¿sí? Ser como la viuda ahí en Lucas capítulo 18, como aquella viuda que quería que el juez le hiciera justicia. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Ella insistió, persistió y nunca desistió hasta que este juez le hizo justicia. Pues así nosotros mismos debemos de ser persistentes, ¿sí? Posiblemente no recibamos la respuesta inmediatamente, pero si oramos sin desmayar y en la voluntad de Dios, Él va a responder nuestras oraciones, nuestras peticiones y más aún nuestras necesidades, porque Él las conoce a la perfección. Amén, mis hermanos. Y prácticamente eso es lo que nos habla en Lucas 18, del 1 al 8. Ahí van a encontrar lo de la viuda que quería justicia. Amén. Esos son los 5 puntos, ¿sí? Cómo debemos orar. La voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, orar con fe, siempre creyendo y persistiendo, nunca dejando de desistir. Amén. Ahora quiero decirles por qué Dios no responde a algunas oraciones. ¿Por qué creemos o pensamos que nuestro Señor no nos responde a algunas oraciones? Pues bien, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Esta pregunta la hacemos en muchas ocasiones, ¿cierto? ¿Por qué no llega respuesta? ¿O por qué siento que mi oración no es escuchada? La Biblia enseña que hay ciertas cosas que impiden que nuestras oraciones sean contestadas, ¿sí? Y vamos a ver 5 también cosas que impiden que nuestras oraciones sean escuchadas. Primero, cuando es para perjudicarnos, ¿sí? Ya les había hablado de Santiago. Aquí vayan a otra vez a Santiago, capítulo 4, versículos 2 al 3, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que nos dice Santiago? En este pasaje nos está diciendo
está recordando qué es lo que nos perjudica, ¿sí? Amén. Dice en Santiago, capítulo 4, versículo 2. Codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? ¿No pedís? Pedís y no recibes. ¿Por qué? Pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces pedimos y pedimos mal, ¿sí? Pedimos y no recibimos, porque pedimos para nuestros deleites, mas no para la voluntad de Dios, ¿sí? Ay, Señor, es que quiero la última camioneta, ¿sí? Mi hermano, pues si esa es una necesidad que usted realmente necesita, la última camioneta, muy seguramente Dios se lo dará, ¿sí? Pero pedir una camioneta o pedir la última camioneta para que usted se accidente, ¿sí? Y, o peor aún, pide una camioneta y cuando le llegue la camioneta se olvida de Dios, ¿sí? Pues hermano, Dios no le va a conceder ese tipo de cosas. Hay que pedir siempre alineados con la voluntad de Dios. Él no nos va a perjudicar, ¿sí? Aunque nosotros a veces en nuestra ignorancia creemos que Él no nos da porque no nos quiera, porque no nos lo merezcamos. No, simplemente es porque no nos quiere que nos perjudiquemos. Segundo, cuando hay pecado en nuestra vida. Ojo, esto es muy importante. Cuando hay pecado, ¿sí? Nuestras oraciones solamente llegan hasta el techo, de ahí no pasan, ¿sí? Y no hablo de pecado, un pecado, pues para Dios pecado chico o pecado grande es pecado, ¿cierto? Pero a veces hasta los pecados más insignificantes, como estar bravos con la esposa, irse a dormir con la esposa, con los hijos, no hablar con el prójimo, decir mentiras, como dicen por ahí, piadosas, pues todo esto se llama pecado, ¿sí? Y eso lo encontramos ahí en el Salmo 66, 18. El pecado, hermanos, el pecado nos aparta de todo, ¿sí? No solamente en nuestras oraciones, sino realmente el pecado nos separa del regalo milagroso, el llamado regalo de la eternidad. Cuando tenemos pecado en nuestras vidas, nos estamos perdiendo de muchas cosas. Entonces, leamos ahí Salmo 66, 18. Tercero, cuando no hay buena relación entre esposos, ya lo había comentado ahorita. Primera de Pedro 3, del 7 al 12. Es como saqué un ejemplo, ¿no? Solamente de los esposos, porque obviamente cabe entre hermanos, ¿sí? Entre la misma comunidad de la iglesia, entre hijos, compadres o viceversa, entre algo que nos esté incomodando, ¿sí? Y que sabemos que tenemos que buscar la tranquilidad, primeramente para agradar a Dios y segundo para agradarnos a nosotros, ¿sí? Pecado también puede ser ganancias deshonestas, todo lo que se conozca como aquello que pueda dañar nuestra buena relación con nuestro Señor, ¿sí? La relación primeramente se daña con Dios
y ahí sucesivamente. Si yo no tengo una buena relación con Dios, mucho menos voy a tener una buena relación con mi esposa, ¿sí? Porque nuestra paz, nuestra tranquilidad, primeramente nos la da Dios y así mismo la podemos difundir a quienes nos rodean. Amén, mis hermanos. Cuarto, cuando creemos lo que ofende a Dios, ¿sí? Por ejemplo, el ocultismo, el horóscopo, la adivinación, ¿sí? Y todo eso es lo que hablaba en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 18, del 9 al 12, ¿sí? Porque realmente nos estamos, de cierto modo, creando otros nuevos dioses, ¿sí? Quinto, cuando hay idolatría o tenemos una contaminación, debemos tener a Dios como nuestro único y Señor, ¿sí? No podemos estar jugando a tener otros tipos de idolatría, ¿sí? A veces idolatramos más a la esposa o a los hijos, al trabajo, que a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, ¿sí? Y no sabemos el orden. El orden es una pirámide. Yo siempre hago el ejemplo y hacemos esa pirámide y la dividimos en las cosas que son importantes para usted. Colocamos siempre el orden para Albeiro sería Dios, segundo su esposa, tercero sus hijos, cuarto su trabajo, quinto eh, los amigos, ¿sí? Y así sucesivamente, digo, hablando de mí, ¿sí? Usted tendrá de pronto en segundo lugar el trabajo, no sé cómo lo organiza usted, pero estoy hablando de lo mío, cómo sería, ¿sí? Entonces a veces idolatramos el televisor, tenemos el audio de la prédica para escuchar y le damos más importancia a la novela o al discipulado, a la reunión de los miércoles o el de los domingos, ¿sí? No sé qué esté ocupando su primer lugar. Es mi anhelo y es mi deseo que sea Dios que el que cumpla esa necesidad en su vida, que sea Dios. Amén. Eso lo encontramos ahí en Gálatas, capítulo 5, versículos 20, y en Hechos 17, del 24 al 29. ¿Sí? Acordémonos que estamos en el quinto punto y estamos hablando de la idolatría. ¿Sí? Y prácticamente, mis hermanos, de eso se trata nuestro discipulado en el día de hoy. Es algo sustancioso, ¿sí? Es la lección número 4 y se basa sobre la oración, ¿sí? Y nosotros debemos saber cómo debemos orar, ¿sí? Que es bajo la voluntad de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu, y debemos orar con fe y siempre debemos persistir en la oración. ¿Y por qué a veces no responden algunas oraciones nuestro Dios? Pues ya lo sabemos. Primero, cuando es para perjudicarnos. Segundo, cuando hay pecado en nuestra vida, que es lo que nos separa del Señor. Tercero, cuando no hay una buena relación, ¿sí? ¿Entre quién? Entre Dios y nosotros o entre quienes nos rodean, en este caso nuestras esposas o nuestros seres queridos. Cuarto, cuando creemos lo que ofende a Dios, ¿sí? Y estamos haciendo cosas que no le agradan a Él. Quinto, pues la idolatría, ¿sí? O nos dejamos contaminar con las cosas que trae el mundo, con las mismas necesidades del mundo. Amén. Y bueno, mis hermanos, espero que sigan muy atentamente este, esta lección en el día de hoy. Y como tarea quiero dejarles la memorizada de los libros poéticos, perdón, ¿sí?
para la próxima reunión. Espero que se los aprendan, ¿sí? Y eso es una continuidad, ¿sí? Acordémonos de los 5 libros de Moisés, los 12 de los históricos, y ahora vamos a hablar de los libros poéticos, que son también 5, ¿sí? Y en su orden, ¿sí? En su orden. Entonces, eso se los dejo como tarea para que ustedes lo hagan y asimismo reporten sintonía de cuáles son estos libros, ¿sí? Y si pueden mandarlo por medio de un audio, ¿sí? Memorizando, no cogiendo el libro o abriendo la Biblia y diciendo cuál es el índice, cuál es el orden del... No, ya debe estar obviamente grabado en su mentecita y saber cuál es el orden de estos libros poéticos. Amén. Bueno, varones, hermanos, Dios los bendiga. Y vamos a cerrar con una pequeña oración, a darle gracias al Señor por este compartir de su palabra y que nos abra el entendimiento para que sigamos creciendo en su labor. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por lo que acabamos de ver, Señor, por este día de enseñanza. Sé tú, Señor, glorificándote en cada aspecto, en cada área de nuestras vidas, enseñándonos cada día más, Señor, para parecernos, para ser como tú, Padre amado. Quita todo aquello que nos separa de ti, Señor. Quita todo aquello que hemos levantado, Señor. Y enséñanos, Señor, que nuestra oración debe ser como